gracias. Un gran honor estar aquí con ustedes de nuevo. No sé quién haya hecho las asignaturas de las diferentes partes, las diferentes secciones de la Biblia, pero me encargaron a mí una tarea bastante difícil porque me dieron 40% del Antiguo Testamento y me dieron entre 45 y 50% del Nuevo Testamento. Y si eso no fuera suficiente, me asignaron la hora después de la comida. Y además, no me dieron un traductor. Y los demás expositores pueden echar la culpa al traductor. Pero yo no puedo. Si digo algo mal, entonces tengo toda la culpa. Es un placer hablar de los evangelios. Y se calcula que aproximadamente 50% de las palabras del Nuevo Testamento y 45% de las páginas del Nuevo Testamento están en los evangelios. Ahora, quiero hacer un breve repaso de 3 diagramas que les mostré la otra noche, porque son aplicables no solo para las narrativas del Antiguo Testamento, sino también para los evangelios y de alguna forma a todo el tema que estamos viendo el día de hoy, pues estos días, que es la teología bíblica. E hice un contraste entre la teología sistemática, que se enfoca en un tema y agarra de muchas partes de la Biblia y pone todos estos versículos en medio de un círculo y luego hace un síntesis de lo que toda la Biblia enseña acerca de X tema. Cuando llegamos a la teología bíblica, el principio organizador no es lógico, no es temático, sino histórico. Y la historia es la historia de la redención. Entonces, en este diagrama señalé que lo que hacemos cuando estudiamos un texto de la narrativa del Antiguo Testamento, pero también es aplicable para leyes, para profecías, para poesías a cierta medida. Sacamos ese texto de su contexto, lo examinamos en su contexto inmediato y luego injertamos ese texto de nuevo en toda la trayectoria de toda la historia de la redención que culmina en Cristo. Y de alguna forma vamos a ver que esto es aplicable a los evangelios también. Y luego hablé de los círculos concéntricos, que queremos ver cada texto en su contexto inmediato, su contexto más grande, hasta ver su contexto mayor, que es toda la Biblia. Esto también se aplica a los evangelios. Y por fin, todavía no estamos aquí. Bien, entonces esto como repaso. Otro diagrama, el más complicado. ¿Se acuerdan de ese cuadro o rectángulo donde señalé diferentes maneras de acercarnos a la Biblia? Una manera no buena, la alegorización, y luego 2 maneras que son legítimas, pero insuficientes en sí, simplemente enfocándonos en la moralidad que enseña el texto o enfocándonos en la doctrina que enseña el texto. Y luego hablaba de la tipología, que es ver cómo las sombras, los anticipos, anticipan a Cristo y se realizan en Cristo. Entonces, breve repaso de lo que vimos. Ahora, los evangelios. Esta palabra, evangelio, ¿qué significa? Pues ya saben que significa buena noticia, buena nueva. Pero interesante que tiene 2 significados en la Biblia. Porque significa esa buena noticia. Y esa buena noticia se resume como la muerte y la resurrección de Cristo. Y vamos, por ejemplo, a 1 de Corintios 15. Pablo escribió: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primer punto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el resumen del Evangelio. Entonces, el primer significado de la palabra Evangelio es esta noticia, la muerte, la resurrección de Cristo. Pero hay otro significado de la palabra evangelio, y este significado es un género literario. Y es un género literario cristiano, un género literario inventado para comunicar el evangelio. Entonces tenemos los evangelios que forman un cuerpo de 4 libros de un género nuevo que los autores inventaron para comunicar el Evangelio. Es decir, que los Evangelios, el género literario de los Evangelios, fueron escritos precisamente para comunicar el Evangelio. Entonces, 2 significados: buena noticia y un género literario. Ahora, los 4 Evangelios contienen casi todo lo que sabemos acerca de Jesús. Es decir, la información que tenemos acerca de la concepción, del nacimiento, la juventud, la enseñanza, el ministerio, el rechazo, su muerte, su resurrección, casi todo está en los evangelios. Hay otros detalles que aparecen en algunas epístolas. Son proclamaciones que tienen un propósito de persuadir a sus lectores a creer en y seguir a Jesús. Juan lo hace patente al final de su evangelio. Muchas veces los autores anuncian de antemano: voy a escribir tal libro porque quiero comunicarles X. Juan declara su propósito al final, pero ya podríamos haber adivinado para qué escribió. En Juan 20, 30 y 31. 31 nomás. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es su propósito. Es un propósito persuasivo. No es una mera biografía de Jesús. Los evangelios son escritos para que respondamos, para que hagamos algo, no solo para informarnos de la biografía de Jesús. Su agenda es persuadir, no solo informar. Ahora, el hecho de que tenemos 4 evangelios presenta oportunidades y presenta retos para el intérprete. Hay 2 tendencias extremas que evitar. Una tendencia extrema es tratar los 4 evangelios como distintos relatos en competencia o en contradicción el uno con el otro. Desconozco qué impacto haya tenido el modernismo teológico aquí en Bolivia. Espero que nulo o poco, porque es muy destructivo. Pero la perspectiva, la tendencia de la crítica modernista es ver cada evangelio como en competencia o en contradicción de los otros evangelios. En reacción a esa crítica modernista, los evangélicos hemos respondido de otra forma,
para defender la Biblia y defender la veracidad de la Biblia. Pero la tendencia de los defensores evangélicos de la veracidad de los evangelios ha sido como armonizar todos los evangelios, como si fueran un solo libro. Y de hecho, leer una armonía de los evangelios es muy interesante, porque compara cada uno de los evangelios y cómo presenta los mismos hechos. Pero la meta no es tratar de hacer un solo libro de los 4, sino apreciar las diferentes maneras que cada evangelista tiene de presentar verídicamente la misma información. Es un balance, pero queremos interpretar cada evangelio en sus múltiples contextos. Y dos de estos contextos son el evangelio mismo. Vamos a decir que estamos en Juan 13. Queremos interpretar Juan 13 en el contexto de Juan. Pero también queremos interpretar Juan 13 en el contexto de, más ampliamente, los evangelios. Entonces, no están en competencia estas dos perspectivas. Son dos contextos, uno más amplio que el otro. Otra cosa de los evangelios es que son el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es muy apropiado colocar esta conferencia, esta plenaria aquí, entre los profetas, la última conferencia, y lo que sigue, que es Apocalipsis, porque es el puente. Los evangelios son parte del Nuevo Testamento y registran el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando estamos interpretando los evangelios, un punto de referencia es hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, para ver cómo los evangelios cumplen con lo predicho, prefigurado en el Antiguo Testamento. Ellos mismos, a veces explícitamente, como Mateo, o a veces más implícitamente por sugerencias, por alusiones, como en Lucas, ellos mismos enfatizan que el nacimiento, la vida, los milagros, la compasión por los pobres, las sanaciones, los exorcismos, la enseñanza, la muerte, la resurrección, la ascensión, que todo cumple lo predicho, lo prefigurado del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Mateo cada rato? Para que no lo perdamos. Esto sucedió para que se cumpliese lo predicho por, y luego cita del Antiguo Testamento. En otras palabras, los evangelios registran lo que el doctor Lilbach mencionó, registran el ya del reino de Dios. El reino de Dios ya se ha acercado. Y de hecho, así empezó en Marcos, cuando Jesús empezó su predicación. Las primeras palabras de Jesús que tenemos en Marcos son estos: el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya se acercó, ya está aquí. Al mismo tiempo, quiero que observen una cosa. La mayor parte de los evangelios registra eventos que sucedieron antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Y es muy importante. Por lo tanto, antes de la cruz, los evangelios siguen revelando en una forma gradual y parcialmente escondida. Están revelando el plan de Dios, pero
poco a poco, más o menos como el Antiguo Testamento lo hace. Es curioso, porque por un lado registran el ya, el reino está aquí. Por el otro lado, la mayor parte de los evangelios está anticipando el cumplimiento de lo predicho. Y por lo tanto está dando información muy poco a poco y muchas veces Jesús mismo está diciendo, no digan nada a nadie. Y de hecho muchas veces enseña en forma de ¿qué? Parábolas. ¿Qué hacen las parábolas? Revelan y esconden. Entonces es una forma curiosa si los evangelios son completamente ya, si ya está revelado todo. Pero el hecho de que la mayor parte está antes de la crucifixión significa que la mayor parte de los evangelios registra el todavía no del reino de Dios. Todavía no ha llegado el parteaguas de la historia, la muerte y la resurrección de Cristo. Solo en la conclusión de los evangelios se declara abierta y públicamente la identidad de Jesús y el significado de su obra. Por lo tanto, y aquí aterrizamos para el intérprete, por lo tanto, cuando estamos interpretando la mayor parte de los evangelios, un punto de referencia es futuro. Un punto de referencia en cuanto al ya es pasado, que ya se cumplió de lo predicho. Pero otro punto de referencia es futuro, porque todavía no ha muerto, todavía no se ha resucitado y mucho de los evangelios está anticipando esa obra culminante. Ahora voy a intentar otra vez con mis talentos de artista gráfico. Muchas veces cuando pensamos en la Biblia, así pensamos. Pensamos, Antiguo Testamento, viene Cristo, es el parteaguas, y luego el Nuevo Testamento, y es correcto. Sin embargo, y además, ¿dónde están los evangelios? Los evangelios están en la primera parte del Nuevo Testamento. Bien. Sin embargo, cuando pensamos en la muerte y la resurrección de Cristo, nos damos cuenta de que la línea entre Antiguo y Nuevo Testamento no se alinea con la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo, que es el parteaguas, que es el cumplimiento del Evangelio, está hasta la conclusión de los Evangelios. Entonces, vean aquí en este diagrama que hasta cierto punto la mayor parte de los Evangelios están en una situación similar a la situación de los que vivían en tiempos del Antiguo Testamento. Cristo ha llegado, pero todavía su obra es misteriosa, no se ha revelado completamente todavía. Entonces, otra manera de decirlo, si el Evangelio es en resumen la muerte y la resurrección de Cristo, ¿dónde en los Evangelios se declara abiertamente el Evangelio? Y respondemos en las conclusiones de los Evangelios. Prácticamente, ¿qué significa? Prácticamente esta doble referencia del ya cumplido y del todavía no realizado, la muerte y la resurrección, esta doble referencia significa que tenemos que utilizar algunas de las mismas técnicas que utilizamos al interpretar la historia del Antiguo Testamento. Porque para todo el Antiguo Testamento, la muerte y resurrección de Cristo son futuras. Y para muchos de los evangelios todavía están futuras la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, la
la aplicación práctica de esta doble referencia es esta. Cuando estamos predicando la mayor parte de los evangelios, tenemos que predicar la mayor parte de los evangelios a la luz de lo que todavía está por venir. Es decir, interpretar la mayor parte de los evangelios a la luz de algo que ya sabemos nosotros, pero ellos todavía no. Podemos pensar en como dos grupos, dos puntos de vista, y esto nos puede ayudar. Si seguimos aquí con este mismo diagrama, tenemos los actores en los evangelios, los que están viviendo ahí con Jesús y lo que ellos podrían entender, y luego tenemos los lectores, tenemos actores y lectores. Hubo unos primeros lectores que a lo mejor tenían un solo evangelio, quizás les llegaba Marcos y es lo único que tenían. Y luego nosotros, los más privilegiados de toda la historia, tenemos todo el Nuevo Testamento. Pero estos puntos de vista son diferentes. Los actores podrían haber entendido ciertas cosas y nosotros podemos entender muchas cosas más. Entonces, además de requerir dos miradas, una mirada atrás y otra mirada hacia adelante, podemos detectar dos puntos de vista, de los actores y de los lectores. Entonces, prácticamente, ¿qué significa? Empezar para el intérprete, es bueno empezar con el punto de vista de los actores, para hacernos la pregunta, ¿qué habrían entendido ellos en el momento? ¿Cómo funciona el texto en su contexto histórico inmediato? Por ejemplo, si yo les digo, las parábolas, hermanos, tienen referencia a Jesucristo y su reino, me van a decir, ¿viniste desde Florida para decirnos algo tan obvio? Pero quiero que se fijen, no fue nada obvio para los actores. Es obvio para nosotros porque somos los lectores posteriores. Entonces tenemos que como escuchar las parábolas poniéndonos en los zapatos de los actores originales para entender cómo funcionaban en su momento. A veces los autores, como Juan, hace patentes los dos puntos de vista. Y Juan a veces deja alusiones y tenemos que como adivinar la conexión, y otras veces él no quiere que perdamos la conexión. Entonces en Juan 11, 49 al 53, leemos: Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, ¿qué habrían entendido los otros sacerdotes ahí? Pues no pueden tolerar a Jesús. Pero Juan no aguanta. Tiene que explicarnos el significado mayor a los lectores. Y él sigue y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estamos aquí en un teatro.
Entonces, en un teatro, la acción está aquí en el escenario. Pero de vez en cuando en una obra, uno de los actores de repente sale del escenario y se dirige a la audiencia. Y es sorprendente, es lo que Juan hizo aquí. Y al hacer eso, está haciendo patente que hay dos grupos. El grupo de actores en la historia original, y luego Juan sale de la acción para que no perdamos el punto, la profecía de la muerte vicaria de Cristo. Más frecuentemente se deja como alusiones. Juan 12, 17 al 20, tenemos la entrada triunfal. Y dice así: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y Juan esta vez está contando con nuestra inteligencia para entender que es otra profecía. No explica, no se dirige a nosotros para decir, aquí está profetizando otra vez. Lo deja ahí como a nuestro criterio para entender que los mismos fariseos estaban diciendo mucho más de lo que ellos mismos podrían entendido. Ellos estaban preocupados porque muchas multitudes estaban yendo tras Jesús, pero ellos declaran la verdad: el mundo entero va tras él. Y es una profecía de lo que está pasando hasta el día de hoy. El mundo entero está yendo tras Jesús. Ahora, quiero mencioné el género de los evangelios. Pero para complicar el asunto, los evangelios tienen muchos subgéneros, porque los evangelios tienen narrativas. Y ya hablamos de cómo tratar narrativas en el Antiguo Testamento con textos o más bien con círculos concéntricos yendo hacia Jesucristo. Hay también secciones parabólicas, de parábolas. Tenemos que entender cómo funcionan las parábolas, otro género o subgénero. Tienen secciones proféticas y podemos aplicar algunos de los principios que mencionó el doctor Lilbach en Marcos 13, en paralelos en Lucas y en Mateo. Las profecías sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. También hay algunas cuantas secciones poéticas o algunas secciones éticas que suenan más o menos como leyes. Entonces tenemos que aplicar todas las diferentes técnicas que hemos aprendido, porque encontramos muchos de estos subgéneros dentro del género global del Evangelio. Ahora, quiero mencionar algunas tendencias en Latinoamérica y creo que puedo hablar de experiencia porque pasé mucho tiempo en México y visitando otros países de Latinoamérica. Y de hecho vivo en el sur de Florida, que es parte de Latinoamérica. Y quiero mencionar 3 tendencias que afectan cómo interpretamos la Biblia y los evangelios. Históricamente, los evangelios se han distinguido de la cultura mayoritaria en Latinoamérica, católica romana, y nos hemos distinguido por prácticas culturales y éticas. Y, por ejemplo, cuando llegué a Guadalajara, muy pocos evangélicos allá, ahora gracias a Dios hay muchos más, pero muchos en su vida no habían conocido a alguien que no fuera católico romano y trataban de relacionarme con algo y luego alguien me dijo,
creo que sé quiénes son ustedes. Creo que ustedes son los que no fuman ni toman alcohol. Y a lo mejor es cierto, pero ojalá que hubieran dicho, ustedes son los que predican la libre gracia de Dios. Ustedes son los que se basan solamente en la Biblia. Pero hemos formado una identidad como a raíz de una reacción a ciertas prácticas culturales. El resultado, es lo que vimos anteriormente, el resultado ha sido sermones que presuponen el Evangelio. Predican la gracia a los no cristianos, pero con los cristianos presuponen el Evangelio y aplican la ética cristiana sin predicar el Evangelio, buscando una moraleja en cada texto, hasta en los textos de los Evangelios. A veces llega a extremos, y extremo es lo que llamo penitencia protestante. Pecamos durante la semana y vamos a la iglesia el domingo. Y la responsabilidad del predicador es darnos bibliazos, latigazos para purgarnos de nuestros pecados, para hacernos sentirnos culpables y así purgarnos de nuestros pecados y salir como purgados para pecar otra semana más. Es el extremo. Otra tendencia que he visto en Latinoamérica es la surgencia de lo que se llama la teología reformada. ¿Han escuchado esta expresión? Porque los expositores somos de la tradición reformada. Y esta tradición ha crecido mucho. Ustedes, los pastores, acaban de recibir una Biblia de la Reforma y se refiere a la Reforma protestante. Y la teología reformada es la teología bíblica que se recuperó en ese entonces. Y ha sido un surgimiento de interés en la teología reformada. Pero muchas veces el enfoque ha sido la teología sistemática, no la teología bíblica. La teología sistemática es absolutamente esencial, pero su complemento, lo que estamos haciendo en estos 3 días, muchas veces se pierde de vista la teología bíblica. Y por lo tanto hay más destreza en discernir y predicar doctrinas bíblicas que en exponer el contexto en sus múltiples contextos. El resultado de los que están creciendo en su interés y amor por la teología, la gran herencia de la Reforma, es predicar sermones que se enfocan en verdades bíblicas. En lugar de buscar moraleja en cada texto, buscan doctrinas en cada texto, y en lugar de predicar el texto, predican la doctrina enseñada en ese texto. Y la tercera tendencia, que es antes del crecimiento de interés en la teología reformada, es otra escuela de interpretación que se distingue de lo que estamos viendo aquí, que se llama el dispensacionalismo. Y probablemente muchos de ustedes tienen o han tenido Biblias anotadas por Scofield. Esa Biblia ha tenido un impacto impresionante y doy gracias a Dios que por medio del dispensacionalismo muchos han llegado a empezar a leer la Biblia y creer en Cristo. Pero la cosa del dispensacionalismo, como su nombre menciona o indica, es muy bueno en dividir la Biblia en 7 diferentes dispensaciones. Entonces, su fuerza es reconocer que hay épocas en la historia de la redención, pero la deficiencia en ese movimiento o esa manera de leer la Biblia es olvidar la unidad de cada una de estas épocas.
Y es lo que en estos días estamos tratando de enfatizar. Claro, hay periodos en el desarrollo de la historia de la redención. Hay épocas en la historia de la redención y son marcadas por pactos. Pero estos no son borrón y cuenta nueva, como en el dispensacionalismo de Scofield. Ahora comento que el dispensacionalismo se ha ido modificando. Qué bueno, porque está reconociendo cada vez más que no es borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, sino desarrollo orgánico, lo que estamos enfatizando aquí. Se llama dispensacionalismo progresivo. Es una mejora del dispensacionalismo radical de Scofield. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí, y el efecto en Latinoamérica ha sido un descuido del Antiguo Testamento y un descuido también de muchos de los evangelios, porque en su forma radical enseñaba el Antiguo Testamento no es para cristianos, el Antiguo Testamento es para los judíos. Y también en su forma radical decían lo mismo de los evangelios, que muchos de los evangelios era para Israel, no es para los cristianos. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Los dispensacionalistas radicales decían, no, esto no es para cristianos, es para Israel. Entonces, el efecto dañino era quitar el Antiguo Testamento y muchos de los evangelios de las manos y los corazones y las mentes de los creyentes. Como digo, ha ido modificándose, qué bueno. Está acercando más y más a reconocer la unidad de toda la Escritura. Ahora, ustedes saben, si estuvieron aquí jueves en la noche, que me gusta predicar sermoncitos. Prediqué 4 sermoncitos jueves en la tarde. Y quiero hacer lo mismo, pero solamente 3 sermoncitos hoy. Escogí un texto de Lucas 5, 27 al 32. Es un texto reducido sobre el llamamiento de Leví. Y el texto dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primer sermoncito. Los recaudadores de impuestos, llamados aquí publicanos, eran muy mal vistos por los otros judíos, porque recolectaban impuestos de los judíos para entregarlos para los romanos. También tenían fama de recoger demasiado y así enriquecerse por extorsión. Por alguna razón, Jesús se fijó en un publicano, un recaudador de impuestos llamado Leví, y le dijo simplemente, sígueme. Sorprendentemente, él hizo lo mismo que antes en Lucas ya habían hecho Pedro, Jacobo y Juan. Dejándolo todo, siguió a Cristo. Aparentemente, teniendo una casa grande y muchos recursos, Leví honró a Jesús con un gran banquete, con otros recaudadores de impuestos y otros invitados. Aquí vemos el principio de la generosidad. Una vez que creemos en Cristo,
debemos honrarlo con nuestros bienes. Y entre más tenemos, más debemos dar, como indica Pablo en 2 de Corintios y en 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los líderes judíos no les gustó que Jesús se asociara con esa gente, pero Jesús explicó que su misión era llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y fíjense aquí, uno de los primeros frutos del arrepentimiento es volver de la codicia y practicar la generosidad. Así que muestren su arrepentimiento siendo generosos con Jesús y con su iglesia. Primer sermoncito. Segundo sermoncito, mismo texto. Después de llamar a Pedro, a Jacobo y a Juan, en los versículos 10 y 11, Jesús se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Cuando los recaudadores de impuestos, como ellos eran notorios por su corrupción y su extorsión, no había nada en Leví y en su carácter que le recomendara a Jesús. Jesús soberanamente lo llamó y Leví lo siguió. Aquí vemos claramente la realidad de la doctrina del llamamiento eficaz, el cual el Catecismo Menor de Westminster define como la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo. A los líderes judíos no les gustaba que Jesús se asociara con esa gente, pero Jesús explicó que su misión era llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es decir, el llamamiento eficaz no se basa en la justicia de la persona llamada, sino la llama del pecado a la justicia. Por lo tanto, el llamado no depende de nosotros, sino de Dios que tiene misericordia, como Pablo escribió en Romanos 9, 15 y 16. Así que, si has sido llamado, da gracias a Dios por su soberana misericordia. Segundo sermoncito. Tercer sermoncito. Después de llamar a 3 pescadores, versículos 10 y 11, Jesús se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Mientras hacía su trabajo de recaudar impuestos de los judíos para entregarlos a los romanos. Con autoridad, Jesús simplemente le dijo, sígueme. Y Leví lo dejó todo y le siguió. Aparentemente teniendo una casa grande y muchos recursos, Leví honró a Jesús con un gran banquete con otros recaudadores de impuestos y otros invitados. A los líderes judíos no les gustaba que Jesús se asociara con esa gente. Jesús les respondió con una sencilla parábola, cuya verdad era muy obvia, que los enfermos, no los sanos, son los que necesitan médico. Luego, Jesús usó esa verdad para explicar su misión. No llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así poniéndose a sí mismo en el lugar del médico y poniendo a Leví y los invitados en el lugar de los enfermos, los pecadores. Pero a través de Lucas vemos que Jesús tenía la costumbre de hacer lo que no les parecía a los líderes religiosos. A través de Lucas,
en su bautismo, en su tentación, en tocar físicamente al leproso, en perdonar al paralítico, ahora en comer con recaudadores de impuestos y otros pecadores. Jesús se asociaba con los pecadores. Pero su máxima asociación con los pecadores fue cuando tomó su lugar en la cruz y murió por sus, o debo decir, nuestros pecados. Así que, si eres pecador, Jesús vino para llamarte, para perdonarte por su muerte en la cruz y para llamarte a voltearte de tus pecados y seguirlo. Y luego, siguiendo el gran ejemplo de Leví, a compartir esta buena noticia con tus amigos. Amén. Bien, ok. Ya me conocen mi método aquí y resistieron la tentación de decir amén al primer sermón. Porque ese primer sermón, ¿qué fue? Moralidad, mera moralidad. Ahora, ¿la generosidad cristiana es una virtud que el Nuevo Testamento enseña? Por supuesto que sí. ¿Leví es un buen ejemplo de eso? Por supuesto que sí. Pero pregunto, ¿es el punto de ese texto? No. Puede tener esa moraleja ahí, pero no es el punto del texto. Segundo sermón, ¿qué fue? ¿Un sermón qué? Doctrinal. El llamamiento eficaz. Una doctrina preciosa. Ahora, ¿ese texto es un ejemplo del llamamiento eficaz? Por supuesto. ¿Pero está ahí para enseñar la teología sistemática? Pues es un ejemplo de esa doctrina, pero tiene un propósito más allá de. Y en el tercer sermón, ¿qué hice? Hice abriendo el panorama. Y no llegué muy lejos, me quedé en Lucas, pero regresé abriendo el panorama. Llegué hacia atrás hasta su bautismo y luego hacia adelante a su crucifixión. Pero lo único que tuve que hacer es tomar la idea principal, que Él vino para asociarse con los pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Luego, lo único que tuve que hacer es, con esta idea en mente, ir buscando cómo ese tema se desarrolla a lo largo de Lucas y se culmina en la cruz. Y si hay un mensaje ahí de la generosidad, está bien. Si hay algo de ahí de ilustración del llamamiento eficaz, está bien, pero realmente está acerca de la misión de Jesús, que es asociarse con los pecadores hasta el grado de tomar su lugar en la cruz. Así que 3 ejemplos de cómo no predicar, 2 ejemplos. ¿Y cómo predicar los evangelios? Y como digo, alguien me preguntó, si el mensaje tiene una enseñanza moral, ¿es legítimo dar esa enseñanza? Por supuesto. Si el texto tiene una doctrina, ¿es legítimo exponer esta doctrina? Por supuesto que sí, pero no dejando afuera la finalidad, el fin, el propósito de ese texto y cada texto de toda la Biblia, que es llegar a la muerte y la resurrección de Cristo. Un amigo mío y buen colega me hizo un comentario y dijo: Larry, tú predicas a Cristo mejor del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Y me sorprendió un poco, pero luego lo tomé a pecho y dije, ¿será cierto? Y creo que mi amigo tuvo la razón. Y aunque suena ilógico, creo que tuvo la razón, porque cuando estoy predicando el Antiguo Testamento, tengo mis antenas puestas. Estoy buscando
cómo predicar a Cristo legítimamente. Y estoy buscando todos los caminos legítimos para llegar a Cristo. Hago un gran esfuerzo para encontrar a Cristo en las páginas de todo el Antiguo Testamento. Pero luego, creo que por lo menos antes de ese comentario, ahora trato de tomar en cuenta lo que me dijo, pero creo que antes de ese comentario, llegando al Nuevo Testamento, me relajaba. Estoy en el Nuevo Testamento de todos modos. Todo el Nuevo Testamento es acerca de Cristo, entonces no tengo que esforzarme. Pero estaba equivocado. Aún en el Nuevo Testamento, y quizás especialmente en los evangelios antes de su culminación, tenemos que hacer el trabajo arduo de ver cómo cada texto anticipa y prepara el camino para la culminación en la muerte y la resurrección de Cristo. Su comentario me alertó a esa gran necesidad de buscar conexiones, no solo en el Antiguo, sino en todo el Nuevo Testamento también. Ahora, termino con lo que observé al principio. Los evangelios, su propósito es presentar el evangelio. Entonces, cuando estén predicando, enseñando de los evangelios, que tengan ustedes la misma finalidad, el mismo propósito de predicar el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por no solo uno, sino 4 evangelios que nos enseñan cada uno en su manera de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por esta riqueza que tenemos y por todo lo que podemos aprender acerca de Cristo y enseñar acerca de Cristo. Pero gracias, Señor, porque esos evangelios quieren que actuemos, que respondamos, que creamos y que sigamos a Cristo. Y te pido, Señor, que cada vez que nosotros también prediquemos o enseñemos sobre los evangelios o de los evangelios, que prediquemos el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén.